¿Qué sucede cuando conseguir absolutamente todo lo que se desea es en realidad el inicio de una pesadilla total? Uf, esa es la gran pregunta. Exacto. Y esa es, precisamente, la premisa que va a guiar nuestra inmersión de hoy. Quienes siguen nuestro formato habitual ya saben que representamos el espacio Ideas para Escritores, analizando siempre las tuercas y tornillos de la narrativa, ¿no? Así es, desarmando las historias. Pero hoy estamos haciendo una visita muy especial. Nos encontramos en el subcanal La Biblioteca de las Ideas. Este es un refugio dedicado a desenterrar pues, los secretos, la psicología y toda la arquitectura oculta en las grandes historias clásicas de la literatura. Un espacio fascinante, la verdad. Totalmente. Y para quienes nos escuchan por primera vez, mi nombre es Mara Incógnita. Y yo soy Héctor Teoría. Es un verdadero placer estar aquí, sumergiéndonos en textos que a simple vista podrían parecer relatos infantiles o fábulas muy sencillas, pero que, claro, cuando se analizan con lupa, revelan ser manuales de una profundidad asombrosa sobre la condición humana. Sí, son manuales disfrazados de cuentos. Y la misión de hoy es diseccionar un texto clásico que es, francamente, impecable. Hablamos de la historia de El pescador y su mujer. Una obra maestra estructural. Exacto. Lo vamos a hacer utilizando este relato como una clase magistral sobre cómo construir una escalada narrativa perfecta. Vamos a trabajar exclusivamente con las palabras del texto original, o sea, nada de influencias externas, nada de historia literaria periférica. Directo a la fuente. Directo al texto. Nos vamos a concentrar en desmenuzar los diálogos, la actitud, digamos, aparentemente noble de este pescador, la insatisfacción crónica de su esposa Isabel y, bueno, la presencia de un príncipe encantado que por esos azares locos del destino se encuentra atrapado en el cuerpo de un pez gigante. Un barbo, para ser específicos. Y es una historia que arranca con una imagen muy potente y al mismo tiempo muy miserable. El texto no suaviza las cosas en absoluto. Nos sitúa inmediatamente en una choza que es descrita, y cito literalmente, como sucia e infecta, ubicada justo a la orilla del mar. ¡Guau! Sucia e infecta. No hay sutilezas ahí. Ninguna. Ahí viven el pescador y su mujer. Y pues un día cualquiera este hombre lanza su red y saca un barbo enorme. Y este pez hace algo totalmente inesperado. Le habla. Claro, el momento mágico. Le ruega por su vida. Le confiesa que en realidad es un príncipe encantado. Y argumenta de una manera muy pragmática que su carne al fin y al cabo pues no sería de mucho provecho para comer. Es verdad, como diciendo, no vas a sacar una buena sopa de mí, déjame ir. Exactamente. Y es en este preciso instante donde ocurre el primer gran evento que define toda la estructura de la historia. El pescador, ante este ser mágico y parlante, simplemente lo deja ir. Lo suelta, sin más. Lo devuelve al agua. No le pide absolutamente nada a cambio. Le dice que no hay necesidad de hablar tanto, que no se preocupe y que lo dejará nadar a sus anchas. Toma sus cosas, regresa a su choza, esta choza sucia e infecta, y le cuenta a su esposa Isabel lo que acaba de suceder con total naturalidad. Imaginemos la escena por un segundo, porque es aquí donde la historia nos tiende una trampa psicológica fascinante. El marido vuelve a esta miseria absoluta, con las manos completamente vacías, y relata un milagro literal, como si estuviera comentando que ha salido el sol o que ha cambiado el viento. Ajá, como si nada. Ella, completamente incrédula, le pregunta si acaso no ha pedido ningún deseo antes de soltarlo. Y la respuesta de él es escalofriante por su pasividad. Él responde, ¿y qué había de pedirle? Y aquí es donde tenemos que detenernos y mirar debajo de la superficie. A ver, tengo una teoría. Me acerco un poco al micrófono porque esto es clave. ¿Y si el héroe es el verdadero problema? A ver, desarrolla eso. O sea, piénsalo. A primera vista, la lectura tradicional siempre ha dictado que él es la brújula moral de la historia, ¿no? Es humilde, es compasivo, salva al pez sin esperar ninguna recompensa. Es decir, es ella la que empieza a exigir cosas. Pero, ¿por qué no apuntar la culpa hacia él? Esa es exactamente la trampa de la superficie que mencionaba. Solemos enfocarnos en la codicia desmedida de la mujer porque es ruidosa, es expansiva. Claro, ella grita, ella exige. Pero observemos la pasividad extrema, casi patológica de este pescador.
Vivir en una choza que el propio texto define como infecta. Tener a un ser mágico y todopoderoso enfrente y no sentir siquiera el instinto más básico de pedir una mejora para su familia, ¿eso no es nobleza? No, para nada, es negligencia. Es un vacío absoluto de visión. No tiene deseos, no tiene proyección. La teoría que podemos extraer de las mismas líneas del texto es que la voracidad de Isabel nace, en gran medida, para compensar la carencia total de ambición de su marido. Ah, eso hace un clic perfecto. Es como si el universo detestara el vacío, y la inacción absoluta de uno, pues alimentara y justificara la codicia descontrolada del otro. Visto desde ese ángulo, el texto plantea una polaridad brillante desde la primerísima página. Establece el conformismo llevado a la negligencia frente a la insatisfacción crónica. Y fíjate, hay un detalle en esa primera interacción con el pez que ancla la historia en un terreno mucho más oscuro, alejándola de inmediato de la inocencia de un cuento de hadas inofensivo. ¿A qué detalle te refieres exactamente? Cuando el pescador devuelve al príncipe encantado al mar, el texto describe específicamente que el pez se sumerge, dejando tras sí una larga huella de sangre. Uf, sí. Es una imagen visceral, casi violenta para una historia de este tipo. Totalmente violenta. Esa huella de sangre en el agua es un presagio narrativo espectacular. Nos está avisando desde el minuto 1 que esta magia no va a ser limpia. O sea, no va a ser gratuita ni purificadora. Hay un precio que pagar. Exacto. Hay una herida abierta en el orden natural de las cosas. Es una consecuencia tangible de este primer contacto entre la miseria humana y el poder mágico. Y esa herida, tanto metafórica como literal, es el preámbulo perfecto para lo que viene a continuación. Isabel, asumiendo el rol activo que su marido rechaza, lo presiona incansablemente para que regrese al mar y busca el barbo. Lo manda de vuelta. Su primera exigencia es modesta considerando las posibilidades, claro. Le pide que solicite una casa pequeñita, algo digno para vivir. El pescador, lleno de dudas y de muy mala gana, vuelve a la orilla. Y aquí es donde hace su primera aparición el conjuro, esa rima hipnótica que va a estructurar y marcar el ritmo de todo el relato, como si fuera un metrónomo. Sí, el conjuro. El pescador se para frente al lago y recita. Tararira undino, hermoso pescado, pequeño vecino, mi pobre Isabel grita y se enfurece, es preciso darla lo que se merece. El barbo aparece y le concede el deseo al instante, sin hacer preguntas. Simplemente le dice que vuelva, que ella ya lo tiene. Y cuando el pescador regresa, la choza infecta ha desaparecido por completo. Magia pura. En su lugar, encuentra una escena idílica. Y el texto se vuelve inusualmente específico con los detalles materiales en esta parte. Describe una casita perfecta con una bonita sala, una alcoba muy cómoda, una cocina equipada con utensilios de cobre y estaño que relucen impecables. Todo nuevecito y brillante. Detrás de la casa hay un patio con gallinas, patos y un canastillo rebosante de legumbres y frutas. Es la imagen absoluta de la suficiencia agraria, el sueño de la tranquilidad hogareña. Y al ver este pequeño paraíso terrenal, la reacción de ambos personajes nos entrega el núcleo de nuestra siguiente exploración. El pescador, que recordemos que no quería nada en absoluto, mira la casa y declara con muchísimo alivio: si vivimos siempre aquí, seremos muy felices. Él ya llegó a su meta. Exacto. Él ha encontrado su tope. Su ideal de vida ha sido alcanzado de inmediato. Pero Isabel, mirando exactamente lo mismo, responde con una frase que te digo hiela la sangre por su crudo pragmatismo. Ella dice: veremos lo que nos conviene. ¡Uf! Tremendo. Esa respuesta es un tratado de psicología condensado en 5 palabras. Ella no dice que no le guste, simplemente deja la puerta abierta a la insatisfacción futura. Pero, a ver, fíjate bien en lo que hace el texto a continuación. Hay que hacer una pausa aquí, porque eso no es casualidad. A ver, explícanos. La métrica del tiempo. El relato nos entrega una medida exacta, una métrica implacable de la felicidad humana. Ajá. Nos dice explícitamente que esta paz, esta satisfacción total con la casa perfecta, con las gallinas y el estaño reluciente, continuó durante 8 o 15 días. Ese margen de tiempo es uno de los detalles psicológicos más agudos y perturbadores de toda la narración. 8 o 15 días.
Es brillante porque es dolorosamente real. Es el tiempo exacto que tarda la mente humana en normalizar un milagro. Imaginemos esto por un momento. Lo que ayer era un regalo divino, algo absolutamente inimaginable cuando despertaban en una choza sucia rodeados de miseria, en menos de 2 semanas se ha convertido en el nuevo estándar. Ya es la normalidad. Se vuelve la línea base, lo aburrido. Quienes estudian la mente humana hoy en día llaman a esto adaptación hedónica. Y fíjate, este relato lo documentó siglos antes de que la psicología moderna le pusiera un nombre científico. Y es un mecanismo que podemos ver replicado constantemente a nuestro alrededor, ¿no? Si pensamos en alguien en la actualidad que ahorra durante meses para comprarse el teléfono inteligente más avanzado del mercado, o que consigue finalmente ese ascenso laboral que sentía que le cambiaría la vida entera. Al principio todo es alegría. Claro, el primer día hay euforia total. Tratan el dispositivo como una joya, celebran el nuevo salario con cenas. Pero a los 15 días, exactamente como marca el texto, la pantalla del teléfono ya no parece tan grande, la batería ya parece durar poco y el nuevo salario, pues apenas alcanza para el nuevo estilo de vida que han asumido. Es fascinante. La exigencia básica se ha desplazado. El lujo exclusivo de hoy es la necesidad mundana de mañana. Totalmente. Es una radiografía perfecta de cómo operamos. Pasados esos 15 días, Isabel empieza a caminar por la casa y de repente le encuentra, y cito, demasiado estrecha. El patio con las gallinas, que antes era un paraíso absoluto, ahora es tan pequeño. Su mente se ha expandido más allá de las paredes de madera. Ya no cabe ahí. Ya no le sirve la suficiencia agraria. Ahora exige el poder feudal. Quiere vivir en un inmenso palacio de piedra. Y así es como da inicio la verdadera escalada de peticiones que conforman la columna vertebral de esta historia. De la casita pasan a un palacio enorme lleno de sirvientes, luego la exigencia es ser reyes de todo el territorio, y poco después no es suficiente y exige ser nombrada emperatriz. Y a lo largo de toda esta frenética escalada de deseos, el comportamiento del pescador es fundamental para entender la complicidad en las tragedias. Cada vez que Isabel le ordena volver al mar, él tiene una resistencia interna. Él siempre duda. Repite un mantra para sí mismo. Dice cosas como, no me parece bien, siento en el alma dar este paso, o es pedir demasiado, el pez se va a enfadar. Su brújula moral, en teoría, sigue intacta. Él comprende perfectamente que se está rompiendo un límite natural, que están abusando del orden de las cosas. Sí, pero a pesar de todo ese conflicto interno tremendo, obedece cada una de las veces. Sus reparos morales no sirven de nada porque no van acompañados de ninguna acción. Camina hacia la playa con la cabeza gacha. Su inacción inicial se ha transformado en una obediencia totalmente cómplice. Así es. Él es el habilitador material de la locura de su mujer. Y mientras el pescador vacila pero acata las órdenes, quienes prestan atención a los detalles sensoriales notarán la aparición del recurso literario más brillante de todo el cuento. Quienes analizan la creación de atmósferas y el diseño de sonido en la literatura, bueno, encontrarán aquí una verdadera obra maestra. ¡Ah! Me encanta esta parte. Me refiero a la utilización del mar mismo. El agua no es solo un escenario decorativo. Se convierte en un termómetro ambiental y moral. Es que la evolución del entorno físico es fascinante. A medida que crecen los deseos, el agua responde. Sigamos esa degradación visual y sonora con cuidado. La primera vez, cuando va a pedir la casa pequeña, el mar ya no es el agua cristalina del principio. Está amarilla y verde. Aún es un mar manejable, tranquilo, pero la pureza se ha perdido. El agua está turbia. Hay una primera contaminación. Exacto. Luego, cuando la exigencia sube y va a pedir el palacio de piedra, el agua se torna de color violeta y azul oscuro. El texto dice que parece próxima a hincharse, aunque todavía reina la calma en la superficie. Hay una tensión contenida evidente. Pero cuando se cruza la línea del poder político y ella exige ser reina, la naturaleza empieza a quejarse físicamente. El mar se vuelve gris, sube a borbotones desde el fondo a la superficie y tiene un olor fétido. O sea, ya no es solo un cambio de color, hay una pudrición real, una descomposición del orden natural que ofende a los sentidos. Y cuando la ambición llega al nivel de querer ser emperatriz, la reacción del mar es violenta.
El agua directamente está negra y hervía a borbotones. La espuma subía a la superficie y el viento la levantaba soplando con violencia. Es una degradación atmosférica que refleja, paso a paso, la profunda degradación interior del personaje de Isabel. Es como si la naturaleza misma estuviera, pues, perdiendo la paciencia, ¿no? Y este detalle hace que el cuento trascienda su época por completo. Funciona hoy como un espejo perfecto, casi profético, te diría, de las crisis ecológicas contemporáneas. Totalmente de acuerdo. Nos muestra de una forma muy visual cómo la ambición ciega y el consumo desenfrenado no solo corrompen la mente del individuo que los padece, sino que alteran, ensucian y violentan el entorno que lo rodea. El mar no juzga con palabras, responde a la avaricia humana pudriéndose, oscureciéndose y, finalmente, hirviendo de rabia. Y toda esta ebullición ambiental nos arrastra inevitablemente hacia el delirio del control absoluto. Llegamos al clímax de la historia. Isabel ha conseguido ser emperatriz, y la descripción que hace el texto de este escenario, bueno, roza el surrealismo más absoluto. Es una locura visual. Ha dejado muy atrás aquella casita con utensilios de cobre y gallinas. Ahora se encuentra sentada en un trono de oro macizo que tiene más de 1000 pies de alto. Lleva puesto una corona de 5 codos guarnecida con diamantes del tamaño de puños. Es que las proporciones pierden todo sentido lógico ahí. A su lado, la corte incluye a gigantes enormes de 100 pies de alto que contrastan de forma grotesca con pequeños enanos del tamaño de un pulgar. Es la exageración llevada al extremo máximo, digamos. Sí, es absurdo. Es la materialización del poder en proporciones tan absurdas que resultan inhumanas e inhabitables. Es un cuadro barroco de excesos que resulta hasta claustrofóbico, de tanta cosa que hay. Y en medio de todo este oro, mármol y figuras desproporcionadas, el marido se acerca. Él, completamente empequeñecido por la situación, la mira y le dice: «Mujer, ya estarás contenta. ¿Qué más puedes desear? Ya eres emperatriz, ya no hay nada más allá». ¿Y la respuesta de ella? La respuesta de ella es aterradora por su brevedad y frialdad. Ella solo dice: «Veamos». ¡Qué miedo! Y esa noche ocurre el quiebre, el colapso psicológico definitivo de la historia. Se retiran a dormir, pero el texto nos revela un contraste brutal. El pescador cae en un sueño profundo y pesado, casi de inmediato, porque, al fin y al cabo, él es quien hace el esfuerzo físico. Claro, él camina de ida y vuelta. Él es el que camina hasta el mar turbulento una y otra vez para lidiar con el pez. Pero la mente de Isabel está en ebullición constante. La ambición ya no es un deseo de poseer objetos. Se ha convertido en una enfermedad que le impide físicamente conciliar el sueño. Se voltea de un lado a otro en la cama durante toda la noche, torturada, buscando qué más queda por conquistar. Y entonces llega el amanecer. Isabel, con los ojos inyectados en sangre por el insomnio, ve entrar los primeros rayos del sol por la gran ventana de su palacio inabarcable. Observa la aurora rompiendo el cielo nocturno. Y en ese preciso instante, la mente de este personaje hace una conexión que lo cambia absolutamente todo. A ver, espera. ¿Y si en realidad... ¡Ah! Esa es la pieza que faltaba. ¿Y si en realidad qué? O sea, ¿qué más puede querer si ya posee el mundo entero? Ese es exactamente el punto ciego. Y si en realidad nunca se trató del dinero, y si los palacios de piedra, las coronas de oro macizo y los cortesanos gigantes nunca fueron el objetivo final. ¡Wow! Lo que este amanecer revela es que la enfermedad de Isabel es una adicción al control puro y duro. Al ver salir el sol, al ver cómo la luz ilumina su habitación, se da cuenta de la verdad más dolorosa para alguien con poder absoluto. La naturaleza opera sin su permiso. Claro, el sol no le obedece. El sol y la luna salen y se ocultan sin recibir una orden suya. Y esa es la verdadera angustia moderna, plasmada en un relato muy antiguo. La incapacidad total de la humanidad de aceptar que hay cosas en el universo que están y estarán siempre completamente fuera de nuestro dominio. Su tortura final no es la falta de lujos, es la insoportable falta de control sobre el cosmos y el tiempo. Uf, esa revelación está ejecutada en el texto con una fuerza brutal. La realización de que no dominan los astros literalmente la enloquece. Despierta a su marido con un golpe violento, exigiéndole que se levante y corra al mar de inmediato, porque no puede soportar, o sea, físicamente no puede tolerar la idea de que el sol y la luna salgan sin que ella lo haya ordenado. Es un nivel de megalomanía aterrador.
Y es ahí cuando le grita la frase que rompe todos los límites morales y cósmicos de la historia. Ella grita, «Quiero ser semejante a Dios». La expresión de su rostro en ese momento es descrita en el texto original con un ceño tan horrible que el pescador siente que se baña en un sudor frío y sus rodillas tiemblan. Ya no estamos ante una mujer ambiciosa, ¿eh? Estamos ante la locura encarnada. Y la reacción del pescador es de terror absoluto. Se arroja a sus pies, suplica, le ruega que entre en razón, que se contente con ser emperatriz, que ese poder divino no pertenece a los mortales. Pero ella, despojada ya de cualquier rastro de humanidad, ejerce violencia física directa. Sí, cruzó otra línea ahí. Destroza su propio cinturón en un ataque de histeria incontrolable, le da un fuerte puntapié a su marido que está en el suelo y le ordena marchar al instante. El límite de lo humano, lo natural y lo divino se ha roto por completo. Ya no hay vuelta atrás. Lo que nos lleva irremediablemente a la tormenta apocalíptica final. El pescador corre hacia la playa como un insensato, tropezando con sus propios pies. La descripción de la naturaleza en este punto culminante es verdaderamente sobrecogedora. Es el caos total. Ya no es solo el mar hirviendo o con mal olor, no. El cielo mismo se ha transformado, está negro como la pez. Hay truenos ensordecedores y relámpagos que parten la oscuridad. El viento es tan violento que pedazos de roca ruedan por la orilla hacia el mar. ¿Y las olas? Bueno, las olas han cobrado una dimensión mítica. Son monstruosas. Son descritas como gigantescas, negras, tan altas como campanarios y montañas, y todas llevaban en su cima una corona blanca de espuma. Es fascinante notar cómo el océano mismo parece haberse coronado a sí mismo para enfrentar y destruir la arrogancia humana. ¡Qué imagen tan potente! El océano coronado. Y el contraste en este momento es magistral. Frente a todo ese ruido ensordecedor, frente al caos apocalíptico y el universo desgarrándose, la respuesta del pez es la más corta, silenciosa y contundente de toda la narración. No hay un gran espectáculo mágico. Para nada. No hay grandes efectos mágicos visibles. No hay un discurso moralizador por parte del príncipe encantado. No hay rayos cayendo sobre el palacio. Solo hay una sentencia firme y definitiva pronunciada por el barbo. Él dice, vuelve y la encontrarás en la choza. Es un desenlace que cierra el círculo con una frialdad y una simetría magistrales. Todo el delirio se evapora en un segundo. Y la frase final del texto, la que cierra la historia, resuena como un eco perpetuo en la mente. Y a estas horas viven allí todavía. Es un regreso forzado a la casilla de salida. Una conclusión que se siente, paradójicamente, como un inmenso alivio para quien lee, pero como una condena eterna para los personajes. No es simplemente un castigo divino por la codicia. Claro, es una corrección del sistema. Exactamente. Es una restauración violenta, pero absolutamente necesaria, del orden natural que había sido pervertido. El contraste psicológico de haberlo tenido absolutamente todo, desde sirvientes y palacios de mármol hasta cortes de gigantes de 100 pies, para despertar al segundo siguiente, parpadeando, sintiendo nuevamente el barro frío y la suciedad de la choza infecta del inicio, es abrumador. Y creo que lo más trágico de esa línea final es que, al volver a esa choza miserable, ya no son las mismas personas que al principio. ¿Para nada? La inacción de él y la ambición de ella los han transformado. Han probado el veneno puro del poder desmedido y la adaptación hedónica ha reescrito sus mentes por completo. Ese «viven allí todavía» no implica que hayan aprendido a ser humildes. Sugiere una eternidad de resentimiento amargo, de culpa compartida y de un recuerdo punzante de lo que alguna vez fueron, de los palacios que habitaron y que perdieron exclusivamente por su incapacidad crónica de saber detenerse. Por eso es una historia que no envejece y que sigue siendo estudiada a fondo, porque el núcleo de esa insatisfacción, esa adicción al control, sigue intacto en la condición humana. Y esto nos deja con un pensamiento bastante provocador para que la audiencia lo mastique y lo aplique a su propia realidad. Sí, a ver, hablemos de eso. Si observamos el ritmo de nuestra sociedad actual, donde constantemente estamos pidiendo más palacios, exigiendo más coronas en forma de tecnología que domine cada aspecto de nuestra vida, buscando controlar la naturaleza, erradicar la incomodidad, dominar el clima y hasta exprimir el tiempo mismo para que el sol salga a nuestra conveniencia. Todo un clic de distancia. Exacto. Cabe preguntarse seriamente,
¿Estamos nosotros, como colectivo, construyendo nuestra propia tormenta negra? ¿Estamos a punto de provocar ese colapso sistémico que nos devolverá de golpe, sin advertencia, a la choza original? Es una pregunta excelente. Aunque, profundizando un poco más en la filosofía del relato, quizás la interrogante sea aún más desestabilizadora. ¿Es posible que, psicológicamente hablando, nunca hayamos salido realmente de esa choza? Uf, Quizá todo este gran imperio moderno que hemos construido con todas sus comodidades y excesos sea solo una ilusión temporal, una burbuja frágil concedida por un universo que simplemente está esperando, observando con aguas cada vez más turbias el momento exacto para decir «basta». es una idea profunda e inquietante para llevarnos con nosotros. Nos recuerda que el mar siempre está ahí, observando en silencio, cambiando sutilmente de color, y evaluando hasta dónde estamos dispuestos a llegar antes de exigir gobernar el amanecer. Ha sido un viaje absolutamente fascinante a las profundidades de un texto inagotable, una verdadera clase de arquitectura narrativa y psicología humana. Queremos recordar explícitamente a quienes nos han acompañado en esta profunda inmersión que pueden disfrutar del texto original, del cuento completo de El pescador y su mujer, así como explorar muchas otras joyas invaluables, directamente aquí, en este canal de la Biblioteca de las Ideas. Hay un mundo entero de sabiduría escondido en estas páginas, esperando ser descubierto. La invitación está totalmente abierta. Sumérgense en la lectura, analicen las estructuras, escuchen cómo cambian los sonidos de la historia y pregúntense siempre qué oscuros secretos se esconden justo debajo de la superficie del agua. Hasta la próxima visita y recuerden mucho cuidado con lo que exigen cuando miran al mar, especialmente cuando, muy en el fondo, sienten que no les parece bien.